Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for the church in Africa. Hoy oramos por la iglesia en África. Dios Padre Todopoderoso, te adoramos y te damos gracias por el crecimiento de la iglesia en África. Oramos por aquellos que sufren y son perseguidos por su fe cristiana. Fortalécelo, Señor. Oramos por aquellos que están muriendo de hambre. Dales el pan de cada día, Señor. Oramos por aquellos que buscan. Acércalos hacia ti y tu iglesia, Señor. Bendice a la iglesia en África y ayúdala a crecer y a dar mucho fruto para el reino de Dios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brothers and sisters, let us Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, in my thoughts, de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. May Almighty God have Dios mercy. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who through your Señor Dios, Son que por gracia de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, contempla benignamente la obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo, purifícanos de toda mancha de pecado. through our Lord Jesus El que Christ, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book. Lectura del profeta Sofonías. Thus says the Lord. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía a la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Verbum Domini. The Lord hears the cry. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Look to him that you may Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. when the poor one called out Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha from all his distress. y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo The Lord escucha. confronts the evil El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. when the just cry out. Cuando uno grita, The Lord hears el Señor lo escucha all their y lo distress. libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo The escucha. Lord is close to the El broken. Señor está cerca de los atribulados. To our cry. Salva a los abatidos. The Lord redeems. El Señor redime a sus siervos. No one incurs No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to the chief En priests, aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? two sons, Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, son, Hijo, go out and work. ve hoy a trabajar en la viña. The son said in reply, Él le contestó, no quiero. but afterwards, Pero después se arrepintió y fue. the man came to the other Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. He said in reply, Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. which of the two? ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? They answered, Contestaron, el primero. Jesus said to them, Jesús les dijo, "Amen, I say to les you, aseguro tax collectors que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. in the way Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. and prostitutes En did. cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. You did not later Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creen. Verbum Domini. In the gospel reading today, there is a En la continuation lectura del Evangelio de hoy tenemos la continuación de un intercambio entre Jesucristo y los sumos sacerdotes elders are y two los ancianos del pueblo. that are mentioned in Estos son dos grupos mencionados en las narrativas de los Evangelios, descritos como personas Pharisees are two other que están groups contra Jesús. who have Y often been portrayed as having los vehemently fariseos y los saduceos son otros que también son nombrados con desacuerdos con el Señor. Pero antes de considerar la lectura de hoy, nos conviene recordar la identidad de estos cuatro grupos de judíos devotos y sus relaciones unos con los otros. Los fariseos y los saduceos a menudo se mencionan juntos, lo cual puede dejar la impresión de que estos grupos son muy similares o por lo menos están de acuerdo con sobre esos temas. Sin embargo, no es completamente verdad. El hecho de que los fariseos y saduceos parecen estar unidos en su oposición a Jesús, sus antecedentes e incluso sus doctrinas difieren unas de la otra de maneras bastante importantes. Los fariseos principalmente eran un grupo de laicos que eran muy religiosos. De hecho, el nombre fariseo significa separados en hebreo. Y como sugiere su nombre, se habían separado de todo lo que consideraban impuro y eran conocidos por su estricto cumplimiento de todas las leyes y preceptos rituales requeridos por la ley mosaica y la tradición de los ancianos. Y los saduceos, por otro lado, eran una secta compuesta de sacerdotes, descendientes de las poderosas familias sacerdotales de la época, mientras que los saduceos estaban de acuerdo con los fariseos en el estricto cumplimiento de la Torá, estaban en desacuerdo en diferentes puntos muy importantes de la doctrina. A diferencia de los fariseos, los saduceos negaban la resurrección del cuerpo o incluso la existencia de los ángeles o del alma. También rechazaban la tradición oral y solamente se adherían a la ley escrita. Y a pesar que los fariseos y saduceos tenían fuertes desacuerdos unos con otros en temas doctrinarios, formaron una alianza temporal en oposición a Jesús. De manera similar, la narrativa del Evangelio a menudo menciona a los sumos sacerdotes y los ancianos juntos, a pesar que son dos grupos distintos de personas. Como implica el nombre, los sacerdotes, los sumos sacerdotes pertenecen a las familias sacerdotales y servían como sacerdotes en el templo de Jerusalén. Y ya que eran miembros de las familias de los sumos sacerdotes, muchos de ellos también pertenecían a los saduceos. Y los ancianos del pueblo, por otro lado, eran principalmente laicos que servían como líderes de la comunidad y jueces. Como laicos, probablemente algunos de los ancianos también eran fariseos. Por lo tanto, hay cierta coincidencia entre estos dos grupos
chief priests are en los que Sadducees, muchos de los sumos sacerdotes o saduceos are y, Pharisees. y en las que algunos de It's los helpful to bear this in ancianos mind son when fariseos. Jesus' Es interactions útil with the recordar chief esto cuando priests and Jesús elders, está interactuando con since los they are sumos very much sacerdotes y los aligned ancianos, pues with the están muy Pharisees and the Sadducees. relacionados con los fariseos y los Thus, saduceos, prominent que opposition. constituyen su oposición The más reading for Mass prominente. yesterday La lectura de was de about la the chief misa priests de ayer fue acerca de los sumos approaching sacerdotes Jesus y los after he ancianos cuando se cleansed acercan the a Jesús temple of money después de haber changers limpiado el and those who templo sold animals for de sacrifice. cambistas de dinero y Chief aquellos que priests and vendían elders animales para questioned sacrificio. Jesus about his Cuestionan a authority Jesús to do acerca de so. su autoridad para hacer esto. And in response, Jesus posed En the respuesta, question Jesús known les formula una until he pregunta reduces his y al final adversaries to reduce a sus silence. adversarios al silencio. Jesus then asks a follow-up Jesús les question pregunta in today's reading about two en la sons lectura de hoy whose father acerca de commands dos them to hijos go cuyo out padre and les work in the manda a vineyard. salir y trabajar en la The viña. first son refuses El at primer hijo first se niega al comienzo, and goes out to work. pero luego va y The trabaja. second son tells his El father segundo hijo he le will dice a go, su padre que irá, but then he does not go. pero al final no va. Which of these sons did ¿Cuál the will de of their father? estos hijos hizo la Since voluntad this del is a padre? very simple Ya que question, es una the pregunta chief muy priests and the sencilla, elders naturally los sumos respond sacerdotes y los that ancianos the first naturalmente son responden que did el the father's primer will, hijo hizo la even voluntad though del he had padre, initially a pesar refused. de que al comienzo se había negado. Perhaps the chief priests and the elders Quizás did los not sumos see sacerdotes y los where ancianos no Jesus was veían going with this por question dónde iba Jesús con esta and how it was pregunta going to be turned y against them. cómo va a ser usada contra The first ellos. son refuses to El primer obey his hijo father se niega a obedecer a su and go to padre work in the vineyard. y a ir a trabajar en la This viña. son represents Y the este tax hijo collectors and representa a los prostitutes, publicanos y las who not prostitutas, only refuse to obey que the no will of God solo at se first, niegan a but obedecer also act la ley de contrary to Dios the al law. comienzo, sino que más bien obran However, en these contra de la same ley. tax Sin collectors embargo, and prostitutes, estos mismos who are publicanos y regarded as manifest prostitutas que son sinners by the considerados chief priests and the elders, pecadores manifiestos por los sumos analytically listen sacerdotes y los to the ancianos, preaching of John the Baptist, han and in escuchado responding to voluntariamente la him, prédica de Juan el repented of Bautista their y han sins, respondido a él showing arrepintiéndose de sus fruit pecados y of mostrando los repentance. frutos de su They not only arrepentimiento. received John's No baptism, solamente reciben el but bautismo even de responded arrepentimiento de Juan, sino que positively incluso to the preaching responden of Jesus positivamente a la concerning prédica de the kingdom of Jesús heaven acerca and its del reino rights. de los cielos y su rectitud. While their behavior prior to their Mientras que su conversion comportamiento antes de su mirrored the conversión initial disobedience of the first va son in the parable, en their contra subsequent de, es lo behavior opuesto de la reflected desobediencia the will inicial of God. del On the primer other hijo en la hand, the chief parábola, al priests final and se arrepienten y elders cumplen la are the voluntad second de son, Dios. Por otro lado, los demonstrating sumos response sacerdotes y by los going out ancianos and working son como el in segundo his hijo, father's que vineyard, inicialmente but dicen que then van a does ir not follow y through van a hacer la with his voluntad del action. Padre, trabajar en la viña del Padre, pero The no second son essentially cumplen con pays las lip acciones. service El to his segundo father, but hijo does not do his father's básicamente will. solamente The chief priests and the dice que va a elders hacer lo que might look pide su down padre, pero upon no cumple con su the tax voluntad. collectors and Los sumos prostitutes sacerdotes y los and treat them ancianos as pueden public sinners, desdeñar a los and yet it is publicanos y this group of prostitutas y tratarlos sinners como whose much pecadores closer to públicos. Sin salvation embargo, es and the este kingdom of grupo de God pecadores than the quienes están mucho supposedly más righteous cerca chief a la priests and salvación y al elders. reino de Dios que los The tax presuntamente collectors and rectos y prostitutes will santos enter sumos the kingdom of sacerdotes y God ancianos. before the Y los publicanos self-proclaimed y los holy and prostitutas righteous entrarán ones. al reino de Dios antes que Religious aquellos pride que and se proclaman egoism santos. can be a serious La temptation for many of soberbia us religiosa y el as egoísmo puede ser Christians una who gran regard tentación para ourselves muchos de as nosotros que holy nos and righteous, consideramos and even santos might y refer to rectos, ourselves e by incluso simple podemos titles llamarnos a like nosotros mismos Catholics or faithful con títulos Christians. como fieles católicos o fieles While it is indeed cristianos. commendable to Mientras follow the que sí precepts of the es church and attend recomendable Mass seguir regularly or even daily, los preceptos de la we may iglesia, face ir a some mesa instances of regularmente o temptation diario, to spiritual pride, podemos fácilmente caer en la imagining tentación de la ourselves soberbia as the espiritual e enlightened imaginarnos como religious los elites. iluminados, la élite religiosa. However, if our religious Sin embargo, practices, si en nuestras our prácticas reception of the religiosas, sacraments, our la recepción de los rosaries, our sacramentos, los litanies, our rosarios, prayers, our las fasting, letanías, las oraciones, la or our ayuna sacrifices do not o nuestros bear sacrificios the fruit of no charity, dan el fruto de especially la corporal caridad, and spiritual works of mercy, especialmente las obras then we risk becoming espirituales like the second son in the parable, y who corporales initially de la responded affirmatively misericordia, to the will of God, tenemos el riesgo de ser but como el then failed segundo to hijo. carry it out. In our spiritual pride, we might not La realize soberbia that the espiritual very puede que no nos people demos we cuenta look que down las upon as personas mismas sinners que desdeñamos como are, in pecadores fact, entering the son kingdom of God before us. efectivamente van a entrar al reino de Dios antes que It can be a nosotros. strong temptation Puede haber una to gran become fixated tentación on de external expressions of
enfocarnos solamente en las señales externas de devoción, sin darnos cuenta que es- estas mismas expresiones están supuestas a dar frutos de caridad en nuestras vidas. Y este tiempo de Adviento es una oportunidad para escuchar más atentamente el mensaje del Señor, para responder positivamente y a obrar según esa palabra, al arrepentimiento, a la conversión y a hacer buenas obras, las obras de caridad y misericordia. The Lord is close to us whenever we El Señor call. está cerca de nosotros cuando llevamos su nombre, con confianza oremos. that all Que the members of the church todos los miembros de la Iglesia se esfuercen por ser santos con la santidad de Dios mismo. Roguemos al Señor. that all those who are suffering Que todos los que sufren y están cercanos a la muerte encuentren consuelo en la cruz de nuestro Salvador. Roguemos al Señor. that mankind may grow in love Que la humanidad crezca en amor y reverencia por todos los niños no nacidos y sus madres. Roguemos al Señor. for the Franciscan missionary Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que crezcamos en nuestra unión con Dios y llevemos su alegría al mundo. Roguemos al Señor. for all who have died Por todos los que han muerto, que en paz descansen y sean llevados a la resurrección final, donde Dios será todo en todos. Roguemos al Señor. And we pray for the establishment Oramos por el establecimiento de una paz justa y duradera en todas las naciones en el mundo entero. Rogamos que todos nosotros eliminemos within our hearts, toda violencia en nuestros corazones, especialmente violencia hacia otras personas, que elijamos amor sobre el odio y recibamos la paz de Cristo en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Be gracious, Lord, to us who serve you. Danos tu gracia, Señor, a aquellos que te servimos y en tu bondad aumenta tus dones de gracia en nosotros, para que fervorosos en la fe, esperanza y caridad, On the watch, siempre here and doing what you busquemos perseverar en hacer lo que mandas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. be pleased, O Lord, with our humble Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Lord, Holy Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Christ, por Cristo, Señor nuestro, we assume that his first quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, so fulfilled the realizó el plan de redención trazado desde antiguo open for us y nos abrió el camino de la salvación eterna salvation, para que, that when cuando venga de nuevo glory en la majestad de su gloria, and all is at last, revelando así la plenitud de su obra, who watch for podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. angels with thrones and dominions, Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, we sing the y con todos los coros celestiales, as with our cantamos sin cesar acclaim. el himno de tu gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, exsus celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó. From the night he was himself took bread, and giving you thanks, he said, Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, and eat of it. diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo and gave the y chalice, lo pasó a sus discípulos, diciendo: take this, tomen and drink y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, the blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. do this in Hagan esto en conmemoración mía.
The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. through him and with him and in him, Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria forever. por los siglos de los siglos. Amén. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, cur existi apostolis Tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. The just judge will bestow a crown El of Señor justo juez dará la corona merecida a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Replenished by the food of spiritual Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. The Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.